Listo. Al chat del grupo le pasé dos links. El primero es para R, tal cual, y el segundo es R Studio. Pero de ambas maneras se puede llegar al mismo lugar. ¿Por qué les pasé dos links? Siempre hay una confusión, ya se lo he visto en todos lados, porque luego hasta en trabajos, en artículos científicos, en un montón de cosas, ponen que van a analizar sus datos en RStudio. Y eso no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre R y RStudio? R, esto de aquí, que fue uno de los links que le pasé. De hecho, el link que ya les pasé era más corto, entraba directamente a aquí. Aquí. Ese fue el link que les mandé. Este programa que van a descargar ustedes ahorita es R. R es el lenguaje. Es el lenguaje de programación, que en este caso es estadístico, que sirve para hacer análisis, para analizar datos. El R base, este es el programa. Y el R Studio, que es esto de aquí, es un intérprete, es un gestor. De hecho aquí lo dice, es un ambiente para trabajar en R de una manera bastante sencilla. De hecho es un ID, es un Integrated Development Environment. O sea, es como en términos simples sería parecido a la terminal. La diferencia es que este es un gestor un poco más avanzado que te permite hacer muchas operaciones y guardar tu script, volverlo a ejecutar tiempo después, poderlo cambiar en tiempo real, etcétera. Esas son las grandes diferencias entre uno y otro. Porque la mayoría pone que va a hacer sus análisis en RStudio y no. Donde se hacen los análisis es en R. Y RStudio es el gestor que nos facilita el trabajo. Entonces, para separar esa diferencia, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero, vamos a instalar R y después RStudio. De hecho, el mismo RStudio nos los dice. Primero instalamos R, luego RStudio. Entonces, si abren el primer link, los va a mandar directamente a la página de descarga. Entonces, simplemente le dan en descargar para Windows, lo guardan y lo instalan. Va a tardar unos minutitos y me van escribiendo en el chat cuando ya lo termine. Porque sí, primero hay que instalar R y posterior a eso RStudio. Cuando lo descarguen, lo instalan, simplemente le dan a abrir, siguiente, 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 y listo. No modifican nada, solamente next, 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 hasta que termine. Y eso es todo.
Entonces le damos descargar, lo guardan y lo mismo, cuando ya lo tengan guardado, le dan, lo abren, siguiente, todos los mensajes que les aparezcan le dicen que sí y listo, eso es todo. Y ya ahorita les digo qué es lo que sigue. Igual me avisan por el chat cuando ya esté instalado para empezar. Listo, si ya tienen instaladas las dos cosas, R y RStudio, vamos a abrir RStudio. Igual nos vamos aquí a Windows. Ustedes, como lo acaban de instalar, lo más seguro es que les aparezca por aquí. Si no, simplemente escriben RStudio y les va a aparecer. Entonces lo abrimos. Y a ustedes les va a aparecer algo parecido a esto. Dejen que ahorita cargue. Yo voy a cerrar estas cosas para que se vea igual a como les aparece a ustedes. Listo. Les aparece más o menos así. ¿Cierto? Bien. Esto que están viendo aquí, que dice consola, es tal cual R. Es el R base. Esto es una consola de R base. Nosotros aquí podemos escribir código, etc. ¿Por qué necesitamos RStudio? R base, si yo escribo, por ejemplo, voy a poner una variable que se va a llamar A y le voy a asignar un valor. Y le voy a asignar un valor que es igual a 5. Si ya por algún motivo me equivoqué aquí y en lugar de asignarle un valor de 5 necesito cambiarlo y asignarle un valor de 10 o 20, no lo puedo hacer aquí simplemente borrando el valor. Tengo que reasignar la variable y otra vez asignarle un valor. Cuando son poquitos datos o poquito código, que estamos haciendo cosas muy simples, pues bien se podría trabajar directamente aquí. La cosa cambia cuando ya empezamos a hacer scripts más avanzados, en donde un error en la programación implicaría empezar el trabajo desde cero. Entonces, como yo aquí no puedo borrar nada, RStudio nos ayuda a hacer scripts. ¿Y cómo hago un script? Nos vamos aquí, donde está el simbolito de verde, que dice New File, o también pueden irse a File, New File. Cualquiera de las dos maneras llegaremos al mismo resultado. En este simbolito, si le dan clic, les va a decir, les va a preguntar que qué tipo de script quieren trabajar. RScript, RNote, Markdown, Shiny, texto, etc. Nosotros queremos uno de R, entonces un RScript. Y les va a abrir un texto en blanco. En este texto en blanco yo puedo escribir mi script desde el inicio hasta el final sin ejecutarlo, o lo puedo ir ejecutando conforme lo vaya escribiendo. La ventaja de hacerlo aquí es que si yo me equivoco, por ejemplo, si asigno a mi misma variable un valor 5 y ejecuto, de repente digo, no, me equivoqué, no, el valor no era 5. Voy a hacer un poquito más grande la letra, que creo que está muy pequeña. Creo que se ve bien. Y me equivoqué, que en lugar de 5 quiero que sea 50. Entonces simplemente en la misma función le agrego el cambio y listo. Puedo volver a ejecutar y ya está. Esto me da la ventaja de que pues, puedo hacer cambio cuando yo lo requiera y puedo volver a ejecutar sin necesidad de volver a escribir el código desde el inicio hasta el final. Para eso es que utilizamos RStudio. Además que permite, una vez que ya terminamos el trabajo, guardarlo en un formato de texto y compartirlo con el que queramos, con quienes queramos, o en un futuro, cuando regresemos al script, volverlo a utilizar. Las partes que estamos viendo aquí. Esto de acá, lo de arriba, pues es el script como tal, ¿no? Esto es formato de texto plano y tal cual. Abajo se ejecutarán las instrucciones que nosotros escribamos en el script, porque esta es la consola. Luego, a su lado superior derecho, que esto de aquí, donde dice Environment, se irán grabando todas las variables que nosotros vayamos asignando. Ahorita solamente tenemos asignada una, que es la variable A.
entonces no las muestra. La variable es A y su valor es 50. Si fuera una variable numérica, de cadena de texto, aquí también lo mostraría. Si fuera un archivo, aquí lo mostraría, etc. Aquí estaría almacenándose cada una de esas variables. Luego, en la parte inferior derecha, tenemos varias opciones. El primero es el file. Por defecto, va a entrar a documents, documentos. Por defecto, esta es la entrada tal cual. Entonces aquí verán todos sus documentos. Luego tenemos una ventana que se llama plots, que ahorita no tiene nada porque no hemos diseñado o no hemos hecho ninguna gráfica. Luego tiene otra que son package. Aquí ustedes pueden buscar algún paquete que sea o que necesiten e instalarlo, aunque es poco eficiente, es mejor instalarlo desde acá. Yo les enseñaré cómo se hace. Tenemos el help, la ayuda, por si quisieran buscar algo particular. El viewer y presentación. Esto casi nunca lo utilizamos porque rara vez funcionan o de plano casi no tienen utilidad. Su utilidad es muy reducida. Entonces, estas serían como que las 4 partes de la terminal. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, las 4 partes de RStudio. ¿Hasta aquí alguna duda? Los que ya estén familiarizados con RStudio, pues esto será repetitivo. Para los que apenas vienen, esto va a ser de mucha utilidad. Si todo está bien, pues continuamos. El RStudio, más bien R, el lenguaje como tal, se trabaja siempre con variables. Existen varias variables, están las numéricas, las alfabéticas, los vectores, los datos, que puede ser un dataset, un table, una matriz, etc. Todo se guarda en variables. Las variables nosotros las asignamos, nosotros le damos el nombre que queramos. Como casi todos los lenguajes de computación, las variables no pueden llevar espacios, ni ñes, ni nada, porque es código. El código rara vez va a poder llevar un valor que no sea alfanumérico, y de símbolos menos. Puede llevar puntos, puede llevar guiones, pero hasta ahí. No puede llevar cualquier otro tipo de carácter que no sea alfabético o numérico. Y los espacios. Ningún lenguaje se lleva con espacios. R tiene la ventaja de que pueden dejar un espacio aquí o un espacio acá. Esto no es importante para el código, se leerá. Por ejemplo, lo puedo escribir así y no pasa nada, se leerá de la misma manera a que si yo le dejo varios espacios. Es igual. Para R eso sí es irrelevante. Lo que no puedo hacer es en la misma variable dejar un espacio y asignar otra. Si yo quiero ejecutar esto, me dice que no se puede. Entonces siempre el nombre de la variable no puede llevar espacio. Y hay varias formas de dar nombres a las variables. Incluso hay hasta estilos, ¿no? Está el camel case, etcétera, etcétera. Hay muchos estilos. Por ejemplo, ¿qué tipo? Vamos a iniciar con la Biblia de los programadores. Todo el mundo siempre hace lo mismo. Entonces nosotros también. Vamos a poner mi, variable. Esta es una manera de escribir una variable. También la podía hacer de la siguiente manera. En camel case. Mi variable. O mi variable. Cualquiera de esas formas de cómo cargar una variable es irrelevante, mientras no deje espacios y puedo utilizar puntos, guión o guión bajo. Esas 3 están permitidas. Y el tipo o la forma en cómo ustedes le escriban es irrelevante. Pueden escoger el estilo que más les agrade. Lo que sí, pues no permite espacios. Luego, ¿cómo asigno a la variable? Menor que, guión. Esto de aquí equivale a que sea un igual, pero se ha quedado en el lenguaje de R de que se escriba de esta manera, porque escribir igual también es permitido, pero se utiliza más para otro tipo de operaciones, y eso también lo vamos a ver en el camino. Como que el igual, etcétera, se utiliza más para otro tipo de operación. Si lo único que queremos es asignar una variable, pues menor que, guión. Y posterior a eso sigue la variable. Cuando son variables numéricas, no necesitan llevar comillas. Si yo quiero escribir un número, 2, 5, 10, 20, 30, lo que sea, no necesita llevar ese número.
Pero si queremos escribir una variable que es una cadena de texto, entonces sí o sí necesita ir dentro de comillas. Por ejemplo, mi variable lo voy a poner entrecomillado. R automáticamente me complementa, nada más vale con escribir la primer comilla y automáticamente se escribe la segunda. Y vamos a poner hola mundo, para empezar a como dictan los cánones de la programación, con el hello world, con el hola mundo. Sí o sí tiene que ir aquí, dentro de comillas, porque es una cadena de texto. Recuerden, siempre que llevo una cadena de texto, tiene que ir entrecomillado. ¿Y cómo ejecuto esto? Hay dos maneras de ejecutar esta instrucción. Una es dándole clic aquí donde dice run, o como el mismo atajo nos los dice, con control más enter del teclado. Entonces si yo escribo, si ejecuto run o control enter, de ambas maneras es lo mismo. Ahora en el lado derecho pueden ver que hay una nueva variable que se llama mi variable con una cadena de texto que se llama hola mundo. Listo. Y así es como se van generando variables. ¿Cómo llamo una variable? Con su nombre. Si yo quiero conocer cuál es el contenido de mi variable, la puedo llamar mi variable. R automáticamente me la complementa, me dice que existe una variable con ese nombre y me la pone. Entonces le puedo dar clic o puedo presionar enter y automáticamente se escribe. Si yo la ejecuto, la terminal habrá ejecutado el contenido de esa variable y me muestra el resultado, el cual es una cadena de texto con una sola posición, por eso es que viene este corchete en 1. Ya después veremos más a detalle qué significa esto. Y me dice que el contenido es hola mundo. ¿Por qué guardar cosas en variables? Porque es muy práctico. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. Cuando estén escribiendo el código, traten de ser lo más explícitos posibles, sin tampoco exagerar. No van a escribir todo un párrafo para decir, esta es mi primer variable de cadena de texto, porque es muy grande el nombre. Pero sean los más explícito posible, porque van a regresar en un futuro y de repente ya no saben qué significaba su variable, o a veces dentro del mismo script, si no somos explícitos nos podemos perder. Por ejemplo, si empiezo a nombrar variables como A, B, C, D, E, va a llegar un momento en que ya no voy a saber cuál es B, cuál es A, cuál es C, etc. Entonces hay que ser explícitos. Ahorita para el ejemplo no voy a hacerlo tanto porque nada más quiero mostrar un punto. Voy a asignar una variable que se va a llamar a la cual le voy a asignar un valor aleatorio, le voy a decir que es un 12. Y voy a generar una variable B que le voy a asignar otro valor que va a ser 8. Voy a ejecutar estas dos. Y ahora tenemos aquí nuestras dos variables. ¿Qué pasa si sumo esas variables? Le voy a decir que A más B. ¿Cuánto es el resultado de A más B? ¿Cuánto sería 12 más 8? El resultado es 20. Si yo ejecuto esto, la terminal me dice que el valor es 20, porque acabo de sumar. No es necesario escribir el número, como el valor está grabado en una variable, lo puedo hacer. Y puedo guardar operaciones dentro de otras variables. Por ejemplo, voy a hacer una variable que se llama suma, y esa variable va a ser el resultado de variable A más la variable B. Si yo ejecuto esto, ahora tengo una nueva variable que se llama suma con el resultado de esa operación, que es 20. Y así puedo ir generando variables en donde llamo a otras variables para que generen algo. Esta es la magia de la programación y la magia de R, que puedes trabajar sobre variables. Entonces esas variables puedes utilizarlas con otras variables y así sucesivamente. Y R pues puede sumar, restar, multiplicar, etc. ¿Cuáles son los caracteres o las operaciones más utilizadas? Pues la suma y resta, no hay problema, ¿no? Digo A más B, A menos B. Multiplicación, como casi todos los lenguajes, asterisco. División, slash. Exponencial, con circunflexo. Se los pongo. Con circunflexo. Eso sería exponencial. Y logaritmo, log. Y nos aparece varios. Viene uno que es base 10 por si ya no le queremos agregar nada más, pero hay un logaritmo en donde nos permite poner
el valor, por ejemplo A, y la base se la podemos asignar nosotros mismos, base 20 por ejemplo. Ahí está. O sea, pueden ustedes hacerlo de diversas maneras. Y como que estos son los operadores más comunes. Hay otra serie de operadores, pero no vale la pena entrar en ese detalle ahorita porque el curso está orientado a otra cosa. ¿Hasta aquí dudas? No, todo bien. Muy bien. Luego, ahorita no hemos guardado nada, simplemente estamos jugando con la terminal y con el script. Pero si ya lo quisiéramos guardar, obviamente le damos guardar aquí y listo. Pero, antes de cualquier cosa, vamos a hacer de cuenta que acabamos de abrir nuestro entorno de trabajo, apenas abrimos RStudio. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en nuestro escritorio de trabajo. Por defecto entra a documentos, pero no siempre tenemos nuestra información en documentos. Hay que ubicarnos dentro de la carpeta en donde está. ¿Cómo se hace eso? Del lado derecho tenemos un engrane de color azul y abajito de en diagonal, hay 3 puntos. De hecho, estas dos van relacionadas una con la otra, pero primero me interesan esos 3 puntos. Están viendo. Estos 3 puntos dice Go to Directory, ir al directorio. Si le damos clic aquí, nos va a abrir una ventana para navegar. Y aquí pues nos ubicamos en nuestra carpeta bioinformática KIME, porque aquí es donde tenemos los datos que vamos a ir utilizando. Entonces le damos Open. Y ahora, aquí a su lado inferior derecho, se ha actualizado. Ahora nos aparecen los documentos que están dentro de esa carpeta. Ya nos hemos ubicado en nuestra carpeta de trabajo. Otra vez, aquí donde están esos 3 puntos, le dan clic y pues navegan. Nos vamos a bioinformática, KIME, Open. Y lo vemos acá. Que estemos aquí no indica que R automáticamente va a detectar estos archivos. Hay que especificarle a R que nuestro escritorio de trabajo es ahora este de aquí. ¿Cómo lo hacemos? En este engrane azul le damos clic y nos van a aparecer varias opciones. Una de ellas dice Set as Working Directory, establecer como el directorio de trabajo. Le damos clic y en la terminal habrá aparecido esta instrucción. Que esto de aquí es para establecer esto como un escritorio de trabajo. ¿Qué es lo que hago yo? Lo primero que hago cuando voy a trabajar en un script es ubicarme dentro de mi carpeta de trabajo y asignarla como escritorio de trabajo. Y una vez que ya le he asignado, copio esta instrucción, copy, y la pego en mi primera línea de mi script. ¿Por qué hago esto? Para que en el futuro, cuando regrese y abra mi script y le dé ejecutar para que vuelva a correr toda la información que está ahí guardada, automáticamente se va a posicionar en donde se encuentran los archivos. Y de esa manera no tengo que yo hacerlo de manera manual. Ya lo hace de manera automática. Entonces siempre esta es mi primera línea en mis scripts. Luego voy a dejar aquí un espacio. En casi todos los lenguajes de computación hay maneras de dejar comentarios. Esos comentarios sirven de ayuda para nosotros mismos o para alguien más que pueda utilizar el script. Y son muy útiles, sobre todo cuando estamos aprendiendo. ¿Cómo se escriben esos comentarios en R? Con el símbolo de número, numeral, gato, hashtag, como lo conozcan. Todo lo que yo escriba después de este simbolito es tomado como un comentario, no como una línea de código dentro del texto. Yo le pongo esto es un comentario. Esto no se va a ejecutar, es simplemente un comentario. Y a mí me gusta ponerle varios, simplemente por estética, no por otra cosa. Y así voy, dividiendo mi script para cuando lo hago en secciones y otra dejando comentarios para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, aquí le podría dejar un comentario que dice
esta línea es para asignar el escritorio de trabajo. Todo lo que esté después de este simbolito no se va a leer, o sea que este comentario no será ejecutado, pero sí lo será el código. Aunque en la terminal aparezca, no es ejecutado, se ejecuta esto de aquí. Y es una buena alternativa para ir escribiendo información. Listo, ahora, ¿cómo se instala paquetería? R tiene una paquetería para cada cosa que se nos ocurra. Hay para todo. Hay para alinear secuencias, las cuales no se las recomiendo. R no es muy efectivo para hacer eso, hay otras herramientas mejores. Hay para detectar duplicados, hay para cosas gráficas muy avanzadas, hay para análisis estadísticos de tipos muy precisos. Ustedes que trabajan con... Bueno, creo que ustedes no, porque yo estaba en fitopatología y las dosis letales se ocupan mucho. Hay una paquetería muy buena para R para generar esos valores de LD50 y se usa de una manera muy sencilla. Para lo que se les ocurra, para lo que ustedes quieran, hay una paquetería. ¿Cuál es el problema? Que hay que saber qué paquetería es primero para poderla llamar después. Eso creo que sería el único inconveniente de que exista tanta paquetería en R. ¿Y cómo se instalan? Casi todas se instalan de la misma manera. El instalador base es el de CRAN, C-R-A-N. Ese es el instalador por defecto, que incluso es el que ustedes ya tienen activado aquí. Si le dan en Package, todo esto que aparece aquí está dentro de ese instalador del CRAN, del CRAN. Y hay otro tipo de instaladores, puede ser Biog Manager, GitHub, etc. Eso los vamos a tocar cuando sea preciso hacerlo. La paquetería que vamos a instalar ahorita es una que se llama Tidy, que es una paquetería muy utilizada. También es de las primeras que yo instalo cada vez que voy a trabajar, porque nos permite trabajar con archivos de datos, o con data frames, o con matrices, y poderles dar un formato muy sencillo, de una manera muy amigable con el usuario, cosa diferente a hacerlo con RBase. RBase tiene muchos asegúnes, y es a veces un poquito complicado de llevarlo. R es sumamente lógico, al igual que todos los lenguajes de computación, y esa lógica que sea tan lógico a veces complica un poquito el trabajo. Pero con Tidy todo se vuelve muchísimo más amigable para el usuario. Bien, entonces, ¿cómo instalo ese paquete que está dentro del CRAN? Escribimos install y R automáticamente complementa la instrucción install package. Si le damos Enter o lo seleccionamos, nos aparecerá la instrucción y un paréntesis. Cuando son funciones, cuando se ejecuta una función en R, siempre va dentro de paréntesis. En este caso ya están asignados. ¿Y qué librería es? Se llama Tidyverse. Entre comillas, aquí sí o sí va entrecomillado, escribimos Tidyverse. Voy a copiar esto y se los pego. Ejecútenla por favor y les va a instalar. No debería de tardar tanto, debería de hacerlo en unos máximo 2 minutos. Yo ya la tengo instalada, por eso es que me dice que ya está. Marco, Adelante. yo por conexión, bueno, te platico rapidísimo. Yo he usado R con ChatGPT porque quería hacer unos gráficos, lo instalé y donde yo trabajaba era en la consola directamente. No había trabajado arriba y no alcancé a escuchar cómo se llama la primera ventana que aparece a la izquierda arriba, ¿no? ¿Esto de aquí? Y ahorita que ha sido... perdóname. Sí, esa. Donde escribiste, Y entonces, ahorita no entendí, por ejemplo, ya yo le puse install packages y cómo ejecuto, porque no me aparece nada abajo en la consola. Escribí todo lo que ha sido escribiendo, pero no sé cómo ejecutarlo. No, todavía no se ejecuta. Hay dos maneras. Puedes darle clic aquí donde dice Run, o
con control Ok. Enter en el teclado. De las dos maneras, cualquiera de las dos. Ok. Con control Enter váyanse Sí, es que me acostumbrando estuvo porque es más rápido. desconectando. Sí, Sí, como quiera ya. va a estar Es ahí. que me... Ujú. Va. Gracias, Marco. Hoy en esta clase pretendo llegar hasta a enseñarles al menos cómo se hace un ANOVA. Porque realmente en R es facilísimo hacerlo, pero facilísimo, es una cosa absurda. Y en otros paquetes como SAS es un dolor de cabeza porque tienes que ordenar los datos y bla 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 bla. Aquí no, R es muy noble. Pero por algún motivo, como que le tienen miedo a R cuando es de los mejores programas que hay. Listo, ya les instaló Tidy. Les digo, casi es muy rápido de instalar, casi no pesa. Salvo que tuvieran una versión muy antigua de R, puede que les dé algún problema, pero pues todos acabamos de instalar la versión más reciente, entonces no deberían de tenerlo. Igual en el chat me van escribiendo quienes ya. Bien. La instalación de los paquetes solamente se hace una vez. De ahí en adelante ya no es necesario, simplemente se llaman. Ahorita como no estaba instalado, pues habrá que hacerlo. Otra de las cosas que yo hago, les paso ese tip. Cuando un script necesita mucha paquetería y hay que instalarla, primero la instalo y para no borrar esta instrucción, porque puede ser que la ocupe en un futuro, le pongo el símbolo de gato al inicio y en lugar de volverse una instrucción, ahora es un comentario. Entonces no borro código, pero el código no se ejecuta. Y es una muy buena manera de ir guardando cositas que de repente ya instalé una paquetería y guardo como la instalé y listo. Listo, paso número 2. Llamar a esa paquetería. Hay muchas... hay varias maneras de trabajarlo. Algunos les gusta al inicio del script llamar a todos los paquetes que voy a utilizar durante todo mi trabajo. Cuando lo haces rutinariamente y ya sabes cuál es toda la paquetería que necesitas, la pones desde el inicio, ¿no? Y otros les gusta ir agregando paquetería conforme la van necesitando. Yo soy más de la opinión de la paquetería que vaya al inicio, porque así cuando ustedes compartan el script o regresen en el futuro, desde un primer vistazo ya pueden ver cuáles son todos los paquetes que requieren y si es necesario instalarlos o no. Entonces yo les recomiendo que vamos a ir ocupando paquetes en el camino y cuando ya los queramos llamar los vamos a pegar en el inicio. ¿Cómo se llama? Library. Con library me permite llamar un paquete que ya esté instalado en R. En este caso acabamos de instalar Tidyverse. Entonces vamos a llamar al paquete Tidyverse. Una buena manera de saber que ya está instalado es que cuando escribo las primeras letras de la paquetería, R automáticamente me dice, ¿quieres llamar a este paquete? Y ya me lo muestra. Eso quiere decir que se instaló de manera correcta. Entonces ejecutamos esto y le ponemos library tidyverse. Aquí no va entrecomillado porque ya pasó a ser de una instalación a una paquetería dentro del sistema. Entonces aquí library ejecutamos ya sea con run o con control enter y tendrán que ver algo parecido a esto. Nos dice que efectivamente todos los paquetes se han ejecutado y aquí nos dice que hay un conflicto. Esto es normal porque hay una paquetería en RBase que se llama filter. Entonces nos dice que hay un pequeño conflicto entre una paquetería de Plir, que es parte de Tidy, con esta de filter y con esta de lag. Pero no se asusten, esto en caso de que se requiera llamar alguna de esas con ese conflicto, hay maneras de cómo llamarlo sin ningún problema. ¿A todos les cargó? Sí, sin problema. Sí, muy bien. ¿Han oído ustedes hablar de una paquetería que se llama Palmer Penguins?
o de iris. No. ¿No? Bien. Son datos de entrenamiento que están dentro de R. Podríamos utilizar alguno otro, pero al final será el mismo camino. Por ejemplo, aquí podríamos cargar los datos de metadata y lo veríamos aquí. Podríamos hacerle cambios, pero mejor utilizaré los de Palmer Penguins para que ustedes vean el uso que tiene. Solo permítanme porque vamos a ver si están. Data. No están. Library. No están instalados. Vamos a instalarlos. Nada más pausé esto y no era pausarlo. Bien, entonces vamos a instalar esta paquetería para poder utilizar en específico estos paquetes para el ejercicio. Entonces voy a ponerlo aquí. Install package Palmer Penguins. Lo instalamos y básicamente no pesa nada, son 2.9 megabytes de los Palmer Penguins. Y luego si se regresan aquí nos dice cómo llamarlo. Listo. Se llama Library Palmer Penguins y de esa manera llamaríamos al dataset. Recuerden, es un dataset nada más, lo vamos a llamar para verlo. Entonces me voy otra vez acá, pongo Library Palmer Penguins y ejecuto. Y el dataset, donde la variable donde se almacenan los datos, se llama Penguins. Y tenemos dos versiones. Versión en crudo y una versión que ya está un poquito más sintetizada. Vamos a abrir la versión que ya está un poquito más sintetizada. Damos clic aquí. Dentro de esta variable, penguins, está guardada todo un dataset. Vamos a ejecutar esta variable. Y como ustedes pueden ver, hay datos dentro de esa variable, que es una tabla, tal cual. Si les da trabajo o quieren verlo aquí o quieren que le pongamos pingüinos en español para que no se confundan o sea más fácil para trabajar con ustedes, R permite guardar una variable dentro de otra variable. Entonces si yo le pongo pingüinos, sin las diéresis acuérdense, y este pingüinos es la variable penguins, si yo ejecuto esto, ahora tengo una variable pingüinos que nos dice que tiene 344 observaciones en 8 variables. Si yo le doy clic aquí, ven que tiene un triangulito blanco dentro de un círculo azul. Esto indica que me lo va a abrir en un data frame, en esto de acá. ¿Cómo se hace un data frame? Voy a abrir Excel. Para que lo vean. Hay tres reglas principales, y esto es muy importante, que se lo lleven, que lo anoten en letras de oro. Hay tres reglas principales en la creación o en el llenado de un data frame. La primera, cada observación debe de tener una columna. Siempre, cada observación debe de tener una columna. Cada dato, cada muestra, debe de tener una fila. Siempre una columna y una fila. Y una celda no puede contener más de un valor. Por ejemplo, se los voy a dejar claro. Si yo voy a hacer un data frame con la población de un país. Aquí va a llevar país, esta es mi observación. Más bien es mi variable. Perdón, voy de nuevo. Cada variable debe de tener una columna, cada observación debe de tener una fila y cada fila no puede tener más de dos valores. Son las tres reglas de oro de un data frame. Aquí están mis variables. Si voy a hacer país y luego voy a ponerle, por ejemplo, para el año 2000, para el año,
Para el 2020. Deja esto más grande para que también lo puedan ver bien. Para 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Se supone que este es mi data frame, ¿no? Y pongo país, México, Guatemala y El Salvador, por poner un ejemplo. El Salvador. Y poblaciones, me voy a inventar los números, ustedes no le hagan caso a esto. Vamos a hacer así, luego acá. Pon que es la población de algo. ¿Alguien me puede decir por qué este data frame está mal? Este es como que es la parte más crítica de cómo cargar datos. Y esto no nos enseñan en ningún lado, ni siquiera en la clase de estadística te enseñan cómo se hace un data frame, cómo se hace correctamente una matriz de datos. ¿Alguien me puede decir qué está mal aquí? Adelante, los escucho. Pues que va a tomar 2020, 2021 y todos los años como si fueran datos, ¿no? Más que como variables. No, está bien. Porque estos Sí. son valores y variables. Va más allá. ¿Cuáles son las 3 reglas? Pues las columnas. Cada variable debe de llevar una columna. Cada observación, una fila. Y cada celda no puede tener más de un valor. ¿Qué regla no se cumple aquí? ¿Estos qué son? Años. Años. Entonces el año es una variable, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿por qué la tengo en 5 columnas? Ya. El ordenamiento real de estos valores debería de ser país y año, en donde México, bueno, país, año, valor, en donde México debería tener su valor para 2020, porque esa es una observación. México, otra observación para 2021. México, otra observación para 2022, etc, etc. Luego Guatemala hizo observación para 2020, su observación para 2021. Y obviamente su valor. El valor debe estar aquí. Ujú. Esta es la manera correcta de ordenar valores. Cada observación debe de tener su propia fila. No importa qué tantas veces se repita, porque cada una es una observación. ¿Cierto? Porque luego hacen atrocidades como poner vivos y muertos dentro de una misma columna. Es como un tratamiento con sus repeticiones o sus unidades. Exacto, es como un tratamiento con sus repeticiones. Parecido, la ventaja que aquí lo puedes hacer en Excel. Por ejemplo, poniendo eso, si están haciendo un tratamiento y su repetición. Tratamiento. Repetición. Valor. Así se debe ordenar. Tratamiento T1. T1, T1, T2, 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 etc. Repetición. Repetición 1, o repetición A, o repetición B. Repetición A, repetición B, repetición C. Repetición A, repetición B, repetición C. Valor, el que le corresponda. Así es como lo deberían de ordenar. Si hay más variables, las variables van de este lado. Temperatura,
a la temperatura que se tomó, a 10 grados, a 10 grados, a 10, a 10, a 11 el tratamiento 2, 11, 11. Aquí no importa que se repita, porque cada uno es una observación independiente. Temperatura, no sé, sitio. Sí, montaña, pradera. Y así lo van llenando. Así es como se ordena un data frame. La ventaja de R, ya tienen su Excel bien bonito porque fueron al campo, tomaron datos, lo cargaron en su Excel, ya se aseguraron de que cada variable tenga su columna, de que cada observación tenga su fila y de que no haya más de un valor. ¿Por qué? Porque luego una vez me mandaron un data frame que decía vivos, muertos. Entonces ponían 10, 20. O sea, que me lo pone como valor. Lo voy a poner así para que, vamos, como quiera me lo va a transformar. Voy a poner que es un número. Mejor que es un texto. Y luego así, vivos, 12, 63. Y así, ¿no? Me los iban poniendo. Voy a jalarlo aquí nomás para que... Esto es horrible, es horriblemente mal. Porque estás metiendo dos observaciones dentro de una misma celda. Y es muy común verlo. Si vas a hacer eso, es una para vivos, otra para muertos. Entonces aquí pones cuántos vivos hubo. Y acá cuántos muertos. Y así van llenando sus data frames. Listo, ahora sí. Ya tengo mi data frame, ya guardé toda la información, etcétera. Está listo para usarse. Dentro de su mismo Excel, guardadito, le dan donde dice File, Save As o guardar como, si lo tienen en español. Escogen obviamente dónde va a ir. Y aquí donde dice guardar como, ¿qué tipo? Le van a dar clic y van a buscar uno que dice CSUV. Esto lo guardaría como eso ya lo vimos, como un coma separated value, un archivo separado por comas. Y también lo pueden guardar como tab delimited. Cualquiera de estas dos maneras. Guardarlo de aquí, pueden guardarlo acá. Casi siempre para R, como que este de aquí es el más utilizado. Entonces le dan clic. Le ponen el nombre, por ejemplo mi data frame. Lo guardo en mi carpeta, lo voy a guardar aquí en Kime, va a ser mi data frame de prueba. Save. Y el archivo ahora lo ven de esta manera. Es un archivo de texto plano. Yo lo puedo abrir en bloc de notas si quiero. Y en bloc de notas lo veríamos de esta manera. Pero esto ya es mi data frame. No necesito darle ningún otro formato, nada. De esa manera. Cuando yo abra esto dentro de R, lo veré así. De hecho, lo voy a hacer, nada más para que lo vean. Tidy tiene una manera de abrir. Voy a poner aquí test, porque es mi prueba. Le voy a poner read, que es de abrir, guión bajo. ¿Y qué tipo de archivo dijimos que era? De texto plano. CSV. CSV. Entonces le digo que read, guión bajo, CSV. Automáticamente me va a poner los paréntesis. Entre comillas, porque acuérdense, es un texto que voy a escribir. Tengo que escribir el nombre de mi archivo, que se llama DataFrame. Entonces escribo data. Y si presiono tabulador, automáticamente se complementa. Eso es todo. Así se carga un archivo de datos en R. Así de fácil. Entonces ejecuto esto. Y automáticamente me dice, mira, tu archivo tiene 6 filas y 7 columnas.
en donde los valores, hay 3 columnas que son del tipo carácter para tratamiento, repetición y sitio, y tienes 4 columnas del tipo numérico o doblete. Cuando vean esto, double es numérico, las cuales son valor, temperatura, vivos o muertos. Y aquí en su lado derecho ahora verán esta variable, porque aquí guardé mis archivos, y si le doy clic me va a abrir esto de acá. Y así es como se guarda un data frame en R. Esto y esto es lo mismo, están guardados en el mismo formato. Este formato se llama table. Table y data frame son lo mismo, se los voy a escribir en el chat. Data frame, aquí data frame y table. Estos dos es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Le llamamos data frame a cualquier archivo que contenga dentro de sus columnas valores numéricos y valores categóricos. Le llamamos matriz a todo aquello que sus valores sean solamente numéricos dentro de las columnas. Y un table es un data frame, pero optimizado para poderle aplicar operaciones mucho más largas. Y el table está muy relacionado con tidy. Tidy utiliza tables para optimizar el uso de la información. ¿Dudas? Cerramos este paréntesis larguísimo. Esto no lo voy a ocupar, esto lo elimino. Pero así es como se guardan archivos y se ejecutan archivos en R. Entonces estos pingüinos de aquí, acuérdense, son nuestros pingüinos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo está muy bien. Muy bien. Cuando carguen información. Sí, dime. Perdón, Marco. Aparentemente me instaló el Palmer, porque sí me aparece instalado en la consola, pero cuando ya lo llamo, no aparece. Llámalo como Penguins, así. ¿Y ya llamaste a la librería? Ajá. Library Sí, Palmer, llamé ¿no? librería. Exacto, así le puse, pero no. Ya Llama ni Penguins. siquiera me aparece. A ver. Déjense los copio de aquí hasta acá. Y esto debería de funcionar sí o sí. Ahí está. Bien, continuamos. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Ah, sí, llama cosas. Ahora esto. Listo. Cuando carguen datos en su data frame y sean datos perdidos, déjenlo vacío. No le agreguen valores. Por ejemplo, aquí este dato está perdido. Simplemente se deja vacío. ¿Por qué no agregar valores? Porque eso puede cambiar su información. No es lo mismo poner un dato perdido a agregar un 0. 0 tiene valor. Y si están haciendo análisis estadísticos, ese 0 les va a afectar todo su promedio. Si no tienen ese valor, déjenlo en blanco. Y cuando carguen su data frame va a aparecer como NA. Por ejemplo aquí. Si aquí este valor yo no lo tuviera, lo dejaría así, en blanco. Si aquí no sé de dónde vino, en blanco. Etcétera, etcétera. Cada valor que me falte, en blanco. Y eso es lo que nos muestra aquí. Todos estos NA son valores que no fueron tomados. Depende de qué tipo de análisis hagamos. A veces es necesario quitar esos valores en NA o a veces se dejan. Eso dependerá. En este caso, para estos datos de entrenamiento, vamos a quitar todas estas columnas de datos no admisibles. En R se hace muy fácil. Voy a quitar esto de aquí para que no me estorbe. Aquí estoy asignando a mi variable pingüinos. Este simbolito de aquí, porcentaje mayor que porcentaje, funciona exactamente igual que el pipe en la terminal. Le estamos diciendo a esto de aquí le vas a aplicar esto de acá. Este simbolito solamente funciona cuando tenemos a la librería tidy activa. De hecho es parte de la librería de tidy y también es una de las cosas por las que ocupamos esta librería, porque nos permite concatenar instrucciones.
Si no, cada vez que quisiera aplicar una instrucción tendría que generar otra vez una variable. Y eso a la larga es muy tedioso. Aquí, de manera automática, le digo, dentro de esta variable vas a abrir pingüinos y le vas a aplicar la siguiente instrucción. ¿Y cuál es la siguiente instrucción? Drop-NA. Y eso es todo. Le estamos diciendo, en esta variable nueva, si hay datos no perdidos, NA, no disponibles dentro de pingüinos, elimínalos y lo voy a ejecutar. Ahora, si entro a mi variable pingüinos, le puse pingüinos en lugar de pingüinos. Listo. Mi variable pingüinos, si ahora la abro, verán que ya no tiene esos NA. Han sido eliminados. Otras operaciones. De repente cargamos muchos datos y tal vez no requerimos todos. A lo mejor solamente requerimos una o dos columnas. Columna A, columna B, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor aquí solamente me interesa especie, body mass y sexo, ¿no? Esas tres columnas. Las demás pues me estorban. Puedo ponerle. Voy a poner aquí filtrado. Esa va a ser mi variable. ¿Dónde vamos a filtrar? De mi variable pingüinos, porque ahí tengo mi información. ¿Y qué cosa le vamos a aplicar? Una operación que se llama... ¿Cuál creen ustedes que sea? Si quiero seleccionar estas tres columnas, ¿cuál intuyen que será esa función que necesito llamar? Es esta de aquí. Seleccionar. Select funciona de dos maneras. En R, cada columna tiene un número. A diferencia de otros lenguajes, R empieza en 1. La columna species es 1, island es 2, virlen es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van adelante. Otros lenguajes de cómputo como Python empiezan en 0. Aquí sería 0, 1, 2, 3, 4. Pero R empieza en 1. Entonces si quisiéramos la species, body mass y sexo, sería la columna 1, 6 y 7. Y le puedo poner filtra 1, 6, 7. Si yo ejecuto esto, ahora en mi variable filtrado solamente tengo 3 variables, que son las que acabo de seleccionar. La 1, la 6 y la 7. Species, body mass, sexo. Muy sencillo. También lo puedo utilizar llamando el nombre de la columna. Aquí mismo, voy a borrar esto. Y le voy a decir, quiero species, y me lo autocomplementa. Species, quiero body mass, por gramos, y quiero sex. Es exactamente igual. Si abro filtrado, ahora tengo mis 3 columnas. También puedo aplicar operaciones de filtrado más avanzadas. Por ejemplo, de mi columna sexo, solamente quiero sacar a las hembras, porque quiero hacer un análisis solamente de las hembras. Le puedo decir filtrado. Voy a hacer otra nueva, que le voy a poner hembras. Y le voy a decir, de mi variable de pingüinos, le vas a aplicar un filtrado, donde la columna sex tenga que ser igual a female. Si veo mis datos de pingüino, viene como male, female. Aquí le estoy diciendo que sea igual a female. Si yo ejecuto esto, mi variable hembras se ha reducido a 165 observaciones. ¿Por qué? Porque ahora solamente me ha seleccionado aquellas que son hembras. Veo mis datos, aquí están, female. Esto es sumamente útil para trabajar con sus datos, porque ustedes pueden ir filtrando información desde acá, sin necesidad de hacerlo en Excel. Puedo poner rangos. Por ejemplo, quiero que
me filtre por pingüinos gorditos. Lo voy a poner aquí, gordos. Quiero solamente que me separe aquellos pingüinos que pesen más de 4 kilos. De 4000 gramos. Todo lo que esté por debajo de eso no me interesa. Yo solamente voy a analizar a los pingüinos gordos. Le puedo decir de mi variable pingüinos, me vas a aplicar un filter donde de la variable body mass va a ser mayor o igual a 4000. ¿Por qué? Porque los valores están en gramos, entonces vienen en 3000, 4000, 5000, etc. Ejecuto esto y ahora dentro de mi variable gordos tengo 172 observaciones porque ha quitado a todos los pingüinitos que pesan menos de 4 kilos. Y ahí lo tienen. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? También puedo hacer todo esto dentro de una misma instrucción. Por ejemplo, si quiero... Esto no lo voy a borrar, perdón. De repente quiero... no sé, voy a hacer un análisis. Voy a ponerle análisis. Y de mi variable pingüinos, quiero primero seleccionar por species, por body mass y por sexo. Después le digo, no, mira, ¿sabes qué? Ahora que ya seleccionaste eso, quiero que le apliques un filtrado en donde el body mass, como aquí ya se me acabó la escritura, pueden dejar espacios, enter, siempre y cuando sea después del símbolo. Por ejemplo, voy a poner acá, enter. La instrucción se sigue leyendo como una sola. Lo único que hice fue dejar un espacio aquí, un enter, después de este simbolito. Y lo hago porque aquí ya se me acabó la pantalla, entonces para que puedan verla. Entonces le voy a decir que el filtro de body mass va a ser todo aquello que sea mayor a 4000. Y aparte, quiero que el filter también sea en sexo, en donde todo tiene que ser macho. Entrecomillado. Mira. Ejecuté 1, 2, 3 instrucciones en una sola línea de código. Y aquí está. Filtré mis columnas. Solamente son machos. Y solamente arriba de 4 kilos. También me permite, por ejemplo, voy a hacer un promedio. Quiero ver cuál es el promedio de peso, promedio, de los pingüinos. Y voy a seleccionar, primero voy a llamar a mi variable, pingüinos. Le voy a decir select, que me seleccione species y body mass. Solamente species y body mass. Si le doy aquí a promedio, donde está mi variable promedio, verán que solamente tengo la especie y el body mass. Listo, ya vi que funciona. Ahora le voy a agregar una instrucción extra. Le voy a dar un enter aquí para escribir abajo. Le voy a poner min de body mass g. Perdón, me falta esto. Summarize, porque le voy a aplicar una fórmula. Voy a aplicar un, pues, para la redundancia, un summarize, un sumario. En esta instrucción le estoy diciendo que me saque la media en body mass. ¿Qué ha pasado? Me dice que el promedio de todos estos pingüinitos son 4207.057 gramos. Me lo hizo de un solo golpe.
Pero, si se acuerdan, yo le dije que me seleccionara especies y el peso. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuál es el promedio de peso, pero por especie? No el general. Aquí me lo está calculando general. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que utilizar una función que se llama group by. Aquí voy a dejar un espacio. Le voy a decir group by. Agrúpame por. Quiero que me agrupe por species. Y que una vez que está agrupado por especies, me haga la media. Entonces ahora, si yo ejecuto esto, promedio me dice que para Adelie es esto de aquí, 3706, para Shinstrap, 3733, para Gento, 5092. ¿Qué pasa si ahora quiero que me seleccione body mass y sex y quiero que el promedio de peso me lo dé tanto por especie como por sexo? Quiero ver hembras y machos si se comportan igual o diferente. Igual, group by. Aquí el orden importa. El primero que agrupe es el que va a tener prioridad y los que siguen son los que tendrán menos prioridad. Y generalmente esto va dependiendo uno del otro, ¿no? Species es la que más prioridad tiene y de ahí todos los demás va bajando en prioridad. Entonces le voy a decir que me agrupe primero por especie, después que me agrupe por sexo y finalmente que me haga la media. Ejecuto esto y ahora en promedio tengo perdón, es que el group by se aplica junto. Ahí está. Se aplica junto, perdón. Es group by, species primero, sexo después. Ejecuto. Y ahora si veo mi promedio, tengo especie, Adelie, hembra, Adelie, macho y su respectivo promedio. Y así puedo ir agregando. Esto también será de mucha utilidad para sus datos en el día a día, porque de repente queremos sacar operaciones o queremos hacer cosas. También puedo cambiar información. Por ejemplo, aquí le voy a poner en kilos. ¿Por qué kilos? Ahorita verán. Voy a llamar a penguins. Y le voy a decir que le aplique un mutate, que me mute donde, a ver cómo lo hacemos, donde body mass va a ser dividido entre de 1000. Este mutate de aquí es para que agregue a la tabla una nueva columna porque la estamos modificando, la estamos mutando. Y aquí estamos aplicando una operación. Estoy diciendo mutate, muta, body mass sobre 1000. Y me genera esta nueva columna en donde hemos transformado a esta de aquí en kilos. Esto es si no queremos sobreescribir información. Si la queremos sobreescribir, le podemos decir así. Summarize, en donde body mass G va a ser igual a su mismo valor, body mass G, pero entre de 1000. Ah, cierto que no se puede aplicar esta función aquí. Lo tendría que hacer así, mutate. Body mass K es igual a esto de acá. Listo. He generado una nueva columna donde tengo una body mass K
body más G. Y esta la puedo sustituir. Le puedo decir que una vez que ya está hecha, que a pingüinos me la cambie en donde body más G va a ser igual a body más K. Perdón, aquí no es pingüinos, aquí es kilos. A ver, algo me estoy equivocando. Se las debo, voy a investigar en qué me estoy equivocando para no atrasarnos porque vamos un poquito atrasados. ¿Aquí dudas y preguntas? No, está muy interesante, la verdad, estos no me los sabía. También puedo hacer operaciones, ¿eh? Por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Bueno, no, que se quede. No, voy a eliminar esta de aquí, que esta no me salió y voy a investigar por qué. Por ejemplo, a lo mejor quiero saber... A ver, ¿qué operación puedo hacer? Vamos a ver mis valores de pingüinos. Quiero sacar la relación entre flipper length y body mass, ¿no? Quiero saber cuál es la relación que hay entre estas dos. Entonces le puedo decir relación. Esto va a ser igual a mi variable de pingüinos, en donde me va a agregar una nueva opción que se va a llamar relación, en donde voy a dividir mi body mass en gramos entre el valor de... ¿Era build length o era... ¿cuál les dije? Flipper. Entre Ana. Entre flipper length. Ahora tengo una nueva variable que se llama relación, en donde es la división entre esto de aquí y esto de acá. Para que no lo hagan en Excel, o sea, aquí lo pueden hacer de manera directa llamando solamente a la columna, y en lugar de hacerlo una por una en una fórmula de Excel, lo hacen directo aquí y se los agrega. Por eso R da para mucho. Esto en SAS no se puede hacer. Ahora vamos a hacer gráficas exploratorias. Ya hicimos un montón de cosas, quitamos, pusimos, eliminamos, bla bla bla. Ha llegado el momento del análisis exploratorio de los datos. ¿Cómo se hace eso? Con ggplot. Llamas a ggplot. Y ggplot tiene una manera muy particular de cómo escribir las instrucciones. Primero tengo que decirle de dónde voy a sacar mis datos para graficar. Lo voy a sacar de pingüinos. Esos son mis datos. Coma. Casi siempre en R, cuando va más de una, de hecho ya lo pudieron haber intuido, cuando va más de una instrucción se separa por coma. Siempre la palabra coma. Coma. Y pide algo que se llama las aesthetics. Hay que verse bien aesthetic. AES, que son las aesthetics. Y aquí nos dice, ok, ¿qué va en el eje de las X? ¿Qué quieren? Vamos a hacer el peso. En el eje de las X quiero que vaya el body mass por peso. Y en el eje de las Y quiero que vaya la species. Más bien es al revés, ¿verdad? En el eje de las X quiero a mis species. Y en el eje de las Y quiero mi body mass en peso. Esta sería como que la manera más básica de escribir la instrucción. Luego lleva un símbolo de más y después de ese más puedo ir agregando y agregando y agregando cosas. Ahorita vamos a hacer algo muy sencillo y vamos a ir aumentando dificultad. Vamos a decirle que nos haga un Helm. Helm es para decir qué tipo de gráfica quiero. Helm boxplot. Esta sería como que la manera más básica de hacer una gráfica. Y a pesar de que es gráfica, que es muy básica, es una gráfica muy bonita. Vamos a ejecutar.
y nos aparece así. Voy a copiar esto, se los voy a pegar en el chat. Ahí está. Es una gráfica muy bonita. Estoy diciendo los valores son pingüinos, en donde el eje de las X son las especies, aquí están, y el eje de la Y es el peso. Así nada más, a ojo de buen cubero, ya se puede ver que si hay diferencia estadística significativa. Y si reconocen este tipo de gráfica. Sí. Muy utilizada. ¿Dudas, preguntas? Eso es como que lo más básico. Si no me gusta ese fondo, porque está ese fondo todo gris feo, aquí en JonBoxPlot le puedo poner un más y decirle themes, temas, y tengo blanco y negro, clásico, oscuro, gris, luminoso, light, ligero, minimal, etc. Voy a escoger un minimal. Ejecuto. Y ahí está. Elimino ese fondo y hace un poco más bonito. A esto le falta color. Aquí en los aesthetics puedo poner una coma y hago un paréntesis. Las figuras geométricas se rellenan y los puntos se colorean. Esto es importante por algo. Voy a poner fill, porque acuérdense, es una figura geométrica, fill, que me la rellene de un color. ¿De qué color? Del color species. Voy a ejecutar esto. Y ahora me ha dado un colorcito. Y me pone species, Adelishinstrand, Yento. Bien, es una gráfica muy sencilla, pero muy bonita. Falta el título y falta algunas cosas, ¿no? Aquí le puedo poner un más. Y puedo ponerle labs, que significa pues, etiquetas. Title, entre comillas, peso por especie. Y luego eje de las X, especie, eje de las Y, peso. Y ahora ya tengo una gráfica que tiene un título y que he corregido estos X y Y para que me aparezca en español. Esto de acá es más complicado, se nos da tiempo al final del curso, todos esos detallitos que quieren darle que las gráficas se vean más bonitas, etcétera, lo vemos en esa clase de dudas y comentarios, porque si hay más código, etcétera. Pero ven, ya no es una gráfica aburrida, ya es una gráfica que empieza a tener más cosas. También lo puedo representar, este es un boxplot, pero lo puedo hacer con un jitter. ¿Qué es eso del jitter? Significa ruidoso. Esto me va a sacar puntos con el valor de peso, pero va a meter un ruido para que los puntos no se pongan uno sobre de otro, porque si no solamente vería una línea, así como está, llena de puntos. Con ese jitter me va a crear una nube de puntos. Voy a ejecutar esto y me crea una nube de puntos con los valores de cada pingüinito. El valor del eje de las Y no cambia, pero agrega un valor ficticio en el eje de las X para que los puntos no se sobrepongan uno con otro. Y nos da esto de aquí. ¿Por qué no le veo el color? ¿Por qué no lo veo coloreado? Por lo que les decía, las figuras geométricas se rellenan y los puntos o algún otro símbolo se colorean. Entonces, en lugar de fill, cambiamos por color, porque lo voy a colorear. Si ejecuto esto, ahora sí me aparecen los colorcitos. En R puedo concatenar más de una gráfica. Voy a decirle que me haga un jitter y sobre esa jitter que me haga un boxplot. Me imprime las dos gráficas. A boxplot no le asigné color, entonces se ve de esta manera. Y está como que sobrepuesta una a otra. Aquí le puedo decir en boxplot que en aesthetics me ponga un alfa de 0.5, a ver qué tal se ve.
No, como que le falta un poquito más de transparencia. Pongo un alfa de 0.8. No, vamos a ponerle un alfa de 0.2. Ahí, espérenme. Mejor así. Listo, le estoy diciendo que me ponga un alfa. ¿Qué es eso de alfa? El alfa es que tan sólida es la imagen que veo. Entonces, a ponerle un alfa de 0.2, la estoy dejando casi transparente. Si le pongo un alfa de 1, es color sólido. Y si le pusiera un alfa de 0, es totalmente translúcido. Y esto me sirve para representar estos valores. Si se acuerdan, aquí voy a poner un alfa de 1 para que... ¿Qué significan estas grafiquitas de caja? Nos está diciendo la distribución de los valores. Los bigotes, esto es el primer cuartil y este es el último, el cuarto. Luego, el tercero, perdón. Primero, segundo, tercer cuartil. Luego tenemos una línea aquí, que es la mediana, donde está cayendo la mayoría de los datos. Y los puntos que estén por fuera de estos bigotitos son los outliers, o los valores fuera de rango, valores atípicos. Es lo que significa. También hay otro tipo de gráficas para representar valores. Voy a borrar, voy a copiar el código, lo voy a volver a escribir. Pero ahora, en lugar de que sea un jitter con una boxplot, le voy a decir que va a ser un geom violin. Y lo voy a colorear fill por especie. Parecida a una boxplot, pero aquí nos está diciendo dónde está cayendo la mayoría de los valores. En Adelie, la mayor cantidad está en este rango. Para Chinstrap, como que hace esta especie más ancha y luego cae repentinamente. Y para Gento tiene dos llantitas. Esto por eso se llama análisis exploratorio de datos, porque desde la imagen ya puedo ver para dónde más o menos va esta cuestión. Puedo incluso hacer cosas más locas todavía. Aquí el fill le estoy diciendo que me lo rellene por especie. Pero ¿qué pasa si le digo que me lo rellene por sexo? ¿Qué creen que suceda? Ahora me pone hembras y machos por separado, dentro de la misma gráfica. Por sexo, si lo quisiera ver por isla, por island, me haría lo mismo. Pero aquí me dice que, por ejemplo, Adelie está presente en las 3 islas, mientras que Chinstrap y Gento no. Una está solamente en Dream y la otra está solamente en Visco. Y hay más cosas. Aquí voy a dejarla como estaba en sexo. Y voy a hacer una de mis favoritas. Facet Wrap. ¿Qué es esto de Facet Wrap? Genera gráficas en relación a algo. ¿Cómo lo escribo? Con virgulilla. Virgulilla significa con relación a. Estoy diciendo que me las va a hacer hembras y machos por separado, pero que también quiero que me la grafique en relación a la isla, island. Y me da esto. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Aquí está la isla de Visco, aquí la isla de Dream, aquí la isla de Torgensen. Y me muestra las 3 especies y su relación con... O sea, aquí me está diciendo que en Visco tenemos Adelie y Gento. En Dream tenemos Adelie y Chinstrap. Y en Torgensen solamente Adelie. Todo lo que se puede hacer con un simple código.
¿Todo hasta aquí entendido? Y esto da para más, ¿eh? Sí. Hacer gráficas es un arte. Hay cosas que en serio son obras de arte escritas en código con mucha dedicación. Y hay páginas y páginas y páginas de información. A ver si me recuerdo alguna. Replots, creo que es la más... Aquí está. De R-Graph Gallery. Cuando tengan chance, dense una vuelta por aquí. Y les pone una cantidad de gráficos que se pueden hacer. Todo con ggplot, ¿eh? Por ejemplo, vamos a escoger un density en 2D. Les pone a ver qué quieres hacer. Este tipo, histograma, xbin, otros ejemplos, etc. Voy a regresar. Uno más convencional. A ver, quiero mi boxplot, el que estamos haciendo. Explica qué significa cada cosa, etc. Y te dice, a ver, ¿qué tipo quieres? Violin, boxplot con jitter, basic boxplot y la galería. Y así escoges, a ver si como de, me gusta este modelo. Le das clic. Te pone el código de cómo es que se ejecuta para que tú lo puedas hacer con tus datos. Y está todo. ¿Por qué primero verlo aquí y luego que brinquen acá? Porque así ya pueden leer el código. Por ejemplo, aquí ggplot, es mi librería. Es mi aesthetic, es de donde es como quiero que se vea el valor. XY, mis valores. Fill, cómo se rellena. Boxplot, es el código para que me saque esta caja. Scale Viridis, este es para que me dé una coloración de acuerdo a una escala. Es lo que dice el Scale Viridis. Luego, el tipo de tema. El tema es un Ixun. Y luego a este tema le dice Legend Position, no. O sea que elimine los nombres y que el tamaño del texto sea de 11. Y así, ustedes ya pueden leer cualquier tipo de código para imágenes sin mucho problema. Ahora bien, para terminar esta clase y para la siguiente ya entrar a trabajar con R ahora sí como corresponde, vamos a hacer un ANOVA. ¿Saben lo que es un vector? ¿Han escuchado el término? ¿Qué es un vector? No sabría definirlo. Estos son vectores. Estos son vectores. Estos son vectores. Pero estos de aquí son valores. ¿Qué sería un vector? Mi tratamiento. En otros sistemas SAS, por ejemplo, si no tienes el mismo número de repeticiones, no se pueden hacer análisis estadísticos. A R eso le importa un bledo, lo puede hacer, es irrelevante. Pero para que R no se confunda, le tenemos que decir que esto, en lugar de ser un texto, es un vector, o lo que es lo mismo, que son mis tratamientos. ¿Cómo? Voy a ponerle pingüinos. Donde este símbolo de dólar me permite mostrar una columna de mi interés. Por ejemplo, species. Si yo hago esto, solamente me mostraría la columna de species, nada más. Pero a esto yo le puedo aplicar operaciones. Le puedo decir, a pingüinos species me las vas a modificar as vector pingüinos species. Parece raro, pero R es tan lógico que, bueno, que ya llevo un rato trabajando en esto, para mí tiene toda la lógica del mundo. Le estoy diciendo, de mi data frame de pingüinos, que es todo solamente le vas a aplicar la operación a la columna especies. Luego, ¿qué operación le voy a aplicar? La vas a transformar a un vector como vector. ¿Pero qué valor voy a transformar como vector? Pingüinos species.
Parece repetitivo, pero tiene lógica dentro de R. R siendo R. Entonces ahora, si yo llamo a mi variable pingüinos, me dice que esta de aquí, perdón, no es un vector, es un factor que estoy diciendo. As factor. Ustedes disculpen. Es un factor. FST, as factor. Aquí estos valores pues ya vienen transformados en factores. Por eso que ven aquí sus columnas como tal. Pero en mis datos, por ejemplo en mis datos de test, esas columnas no son factores, son caracteres. Hay que transformarlos a factores para que R reconozca que son tratamientos. Y si le pongo levels, ¿cuáles son mis niveles de mi variable pingüinos? Columna species, me dice que mis niveles, o lo que es lo mismo, mis factores son 3, Adelie, Simstrap y Gent. Si fuera un experimento, sería tratamiento 1, T1, T2, T3. Pues vamos a hacerlo, aquí tengo guardado. Por ejemplo, mi variable test. ¿Ven? Carácter, carácter, carácter. Si le digo, dime los niveles de test, pero de mi columna tratamiento, me va a dar un nulo. Porque aquí no los he transformado a factores. Pero si le digo que en test tratamiento me aplique as factor test tratamiento y vuelvo a ejecutar los niveles, ahora me dice que tengo dos, tratamiento 1 y tratamiento 2. Esto es importante. Hay que asegurarse siempre que vaya a hacer un análisis estadístico que mis factores o mis tratamientos o mis repeticiones estén como un factor y no como un carácter. Por favor, porque esto es sumamente importante. Aquí la tengo. Sale. ¿Cómo se hace un ANOVA? Dificilísimo. Escribimos ANOVA. AOV. Es la palabra clave para ANOVA. ¿Cuál es la fórmula? Aquí va mi variable independiente y posteriormente mi variable dependiente. Entonces le voy a decir que body más g. Esta es mi variable dependiente y su relación con la especies. Coma, ¿de qué dato? Data pingüinos. Aquí le estoy diciendo cuál es la relación de una con la otra. Y así se hace un ANOVA. Luego le digo summary. Quiero que me hagas el resumen de este ANOVA. ¿Hay o no hay diferencia significativa entre las especies? Los escucho. ¿Hay o no hay? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Parece que no. Cuando algunos datos son inferiores al alfa, al 0.05, no hay diferencia, ¿no? Hay diferencia significativa. Todo lo que sea menor a 0.05 quiere decir que al menos uno de los tratamientos, en este caso menos uno de esos promedios, tiene diferencia estadística. Y aquí te lo está diciendo. La significancia de los códigos. Los grados de libertad, pues obviamente son 2. El valor de P ajustada, que es este de aquí, dice que es menor a 2 a la E a la menos 16. Lo que es altamente significativo. Aquí te dice la significancia de los códigos. Pero ahora, ¿cuál es el estadísticamente significativo? Vamos a instalar una paquetería que se llama Agricole. Lo voy a poner acá arriba. Y con esto terminamos. Install package. Agricolae.
no pesa nada, es sumamente ligera y sirve para hacer eso. Listo, ya la instalé, ahora la voy a llamar Library Agricole. ¿Para qué sirve? Para hacer pruebas múltiples de medias, para hacer esas comparaciones múltiples de medias, para saber si sí hay o no hay diferencia significativa y en qué tratamiento. El ANOVA simplemente me está diciendo que sí lo hay, que hay diferencias en las especies, pero no me dice exactamente en cuáles. Listo, con Agricole voy a poner Tuki. Voy a hacer una prueba de Tuki. Y es hsd.test. Ahí me lo pone. Porque voy a hacer una prueba de comparación múltiple de medias por Tuki. Por eso es hsd.test. Le digo que lo voy a utilizar de mi ANOVA, que es esta de aquí. Mi ANOVA. Y entre comillas, species. ¿Por qué está entrecomillado species? Porque esta fue mi variable independiente que comparé. Entonces tengo que entrecomillar con el nombre de la variable. En este caso el nombre de la variable es species. Y group es igual a true. ¿Qué significa esto? Le estoy diciendo que me va a hacer la prueba múltiple de medias del ANOVA que acabo de realizar, que está guardado aquí en esta variable, de mi variable independiente, que es species, pero aquí sí tengo que entrecomillarlo, y que me las agrupe. ¿Para qué el grupo? Para esto. Ejecutar esto de aquí. Y ahora la voy a llamar Tuki. Ha calculado esa prueba múltiple de medias. De hecho aquí me da estadística básica. Pero lo que me interesa es esto de aquí. Como le estoy agregando a la variable group, me dice que el diferente es Gento y me lo pone en el grupo A, mientras que Chinstrap y Adelie están en el grupo B. Estas dos no tienen diferencias significativas, mientras que Gento sí, lo cual era obvio si veíamos la gráfica. Desde el exploratorio ya podemos ver que sí hay diferencia significativa. Así de fácil, así de sencillo. Es un ANOVA en R. ¿Cuántas instrucciones son? 1, 2, 3. 3 instrucciones. Listo, ya terminamos de hacer nuestro análisis. Ya sabemos cuáles nuestros grupos. Esto lo pueden copiar y pegar en otro lado. Ahora, ¿cómo guardo esto? File, Save. Nos va a pedir un nombre. Voy a poner primera clase. Primera clase en R. Ay, agregué aquí 2 puntos en lugar de guión bajo. Primera clase R. Guardo. Eso es todo. Si voy a mi carpeta, ahora tengo aquí un archivito que termina en .r, el cual yo puedo abrir tiempo después y me va a mostrar esto de acá, para que regrese a mi trabajo si así hizo falta. Voy a copiar de aquí hasta acá, se los pego en el chat. Y listo, lo pueden copiar y pegar para que lo rectifiquen después. Por ahora es todo. Esos son los primeros pasos en R y esto es súper resumido. R da para muchísimas cosas más. Pero con esto, que es lo básico, la clase de mañana ya podemos hacer el análisis de nuestro taxa que hicimos ayer, pero en R, como Dios manda. Porque así ya van a entender qué cosas estamos escribiendo, por qué esa asignación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Marcos, sí, yo tengo una duda. Adelante. Fíjate que cuando yo trabajo en R y cierro el programa y vuelvo a abrir otra vez la sesión, me aparece como un historial. ¿Ese historial cómo se limpia? ¿O por qué lo va guardando así?
Es como una manera de recuperar. Por si se crashara algo, tú vuelves a entrar y recuperas esa información. Y va a estar en una sesión de R oculta aquí. Déjame acuerdo cómo era. Listo, se guarda aquí en los ocultos. Yo ahorita no la tengo porque no me la he guardado. Pero es como un respaldo. La puedes borrar. Si la ves aquí, la puedes borrar de aquí. Aparece como un símbolo de virgulilla. Virgulilla y un nombre. La borras y listo. También la puedes borrar desde acá. Aquí le puedes dar donde está esto de acá. Clear Objects. Ajá. Borrar. Ok. Y que cuando lo cierres y te diga, ¿quieres guardar el escritorio de trabajo? Dile que no. Y ya te evitas que te aparezca eso. De hecho, me lo va a decir. Ahorita que cierre esto, me va a preguntar. Aquí está. ¿Quieres guardar el flujo de trabajo en r.data? Le voy a decir que no. Y no me genera. Aquí está, el R history. Pero no me genera el punto R data. Ok. De hecho, esto lo puedo abrir en. Ahí está. ¿Eh? Guardó la sesión como una manera de protegerse por si algo pasa. Por ejemplo, ahora si vuelvo a abrir RStudio, automáticamente me va a entrar a mi último script. Ajá, eso fue lo que me llamó la atención porque nunca me había pasado eso con un programa. Sí, RStudio así es. Siempre te va a regresar a tu último script. Ok. Listo, pues si no tienen dudas o comentarios, yo creo que lo dejamos aquí por hoy. La clase de mañana y la de pasado será todo este análisis y está un poquito largo. Pero me interesaba que al menos de entrada supieran cómo se usa R.